Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar un poco de la parte del control químico y tecnologías de monitoreo de diaforina citri. Este es un componente más del proyecto INIA de José y también en este trabajo se enmarcó mi tesis de maestría. Bueno, como ya varios han comentado, sabemos que los componentes claves para el manejo del HLB se basa en tres pilares fundamentales, que son la utilización de plantas sanas, que eso en nuestro país lo tendríamos cubierto con el plan de saneamiento de cítricos que nos contaron antes, la erradicación de plantas infectadas, que hasta el momento estaríamos libres de este problema, y el control del vector es fundamental para evitar la dispersión de la enfermedad. Y en las condiciones de la citricultura uruguaya, donde la mayoría de la producción tiene como destino la exportación, tenemos grandes limitantes en la cantidad de límites máximos de residuos permitidos, por lo que los productos a utilizar son muy pocos. Y además, todo el hecho de la protección de los enemigos naturales nos lleva a que necesariamente en nuestras condiciones el control químico o el control de diaforina citri se tiene que enmarcar en un manejo integrado de plagas. En el mundo, como ya hemos visto, el control de diaforina ha llevado a un incremento en el uso de insecticidas que generalmente se hacen aplicaciones cada 10 días, cada 15 días, y el costo asociado al manejo del vector. Y esto es insostenible a largo plazo porque se ha reportado el desarrollo de resistencia del insecto, las consecuencias negativas asociadas para el medio ambiente y los enemigos naturales. Por lo tanto, esta estrategia en principio no sería aplicable a la silvicultura en el Uruguay con nuestros objetivos. Entonces estamos ante la necesidad de desarrollar un plan de manejo integrado para nuestras condiciones. Y nosotros hemos estado trabajando en algunos aspectos del monitoreo y de control de este insecto como pilares de un manejo integrado de plagas. Entonces les voy a contar el primer objetivo, que fue trabajar en la selección de productos para el control de diaforina citri, en los que seleccionamos productos por su actividad insecticida y otras propiedades como la capacidad antialimentaria y repelentes. Y lo que hicimos fue seleccionar productos de bajo impacto, considerados menos tóxicos, más ecocompatibles, pero también seleccionamos algunos productos que son ampliamente utilizados en el manejo de plagas en el Uruguay, como para ver si estos productos también podrían servir para controlar diaforina citri y poder sincronizar las aplicaciones para atacar más de una plaga en simultáneo. Y en esta primera instancia lo que evaluamos fue el control de estadios inmaduros, el control insecticida de ninfas. Lo que hicimos fue seleccionar esta lista de productos que les comentaba, donde seleccionamos aceites de soja, aceites vegetales y aceites minerales, que son ampliamente utilizados en la citricultura y además tienen propiedades deseables como que ser de bajo impacto, con baja residualidad, no dejan residuos en fruta. También seleccionamos un coadyuvante siliconado, que es como un jabón para utilizar en conjunto con los aceites. El espirotetramat, que es un principio activo relativamente novedoso, como algo nuevo para probar. Y la abamectina, que es uno de estos productos ampliamente utilizados, y también seleccionamos algunos derivados de NIM. Y lo que hicimos en primera instancia fueron ensayos para evaluar la actividad insecticida frente a ninfas, tanto de invernadero como ensayos de campo. Y les voy a mostrar las principales conclusiones. En realidad estos resultados ya los hemos discutido, no son demasiado nuevos, pero lo que pudimos ver, tanto en los ensayos de invernadero como en los ensayos de campo, es que los aceites minerales y los aceites vegetales tuvieron un buen control de ninfas en ambas condiciones. La abamectina también tuvo un buen control, y el espirotetramat y el NIM 300 no se diferenciaron significativamente, pero están como dentro del grupo que tuvieron un control razonable. Y acá les quería destacar los productos que tuvieron una mortalidad mayor al 80% en estos trabajos, el aceite de soja, el aceite mineral, la abamectina, más o menos, tanto en ensayos de invernadero y de campo tuvieron el mismo comportamiento.
Y por otro lado, estos resultados que son los que a nosotros nos parecen más interesantes, hicimos algunas pruebas para evaluar distintas combinaciones de aceites, de los aceites, distintas dosis y combinaciones con el coadyuvante siliconado. Y lo primero que les quería mostrar es todos los aceites, distintas marcas de aceites de soja y de aceite mineral que las probamos a dosis del 1%, todos los aceites al 1% tuvieron un control entre el 66 y el 77% más o menos, con algunos que en estas circunstancias se destacaron con una tendencia a mayor control, pero más o menos se mantuvieron en ese rango. Y por otro lado, lo que evaluamos fue el aceite mineral al 1%, el aceite mineral el mismo a la mitad de la dosis y su utilización conjunta con el coadyuvante siliconado. Para nosotros estos son los resultados tal vez más interesantes, porque lo que pudimos observar es que el aceite mineral a mitad de dosis junto con el jabón tiende a superar el control del aceite al doble de dosis. O sea, esto probablemente se debe a una mejora en la emulsión, en una mejor cobertura del aceite sobre el insecto, dada por el emulsionante, por el jabón, y esto podría llevar a disminuir tal vez los costos de aplicación y en vez de hacer una sola aplicación al 1%, poder hacer 2 aplicaciones a la mitad de dosis, manteniendo la efectividad. Y bueno, y por otro lado hicimos estos otros ensayos de actividad antialimentaria, en este caso fue sobre adultos, y los hicimos en condiciones controladas, en esta metodología de estudio indirecto de la alimentación, donde podíamos contabilizar los desechos y veíamos que cuanto más se alimentaban, menor actividad antialimentaria tenían los productos evaluados, y lo que estudiamos son los mismos productos que les mostré en actividad insecticida, pero en este caso evaluamos esta actividad antialimentaria, y lo que vimos es que para todos los productos evaluados, a las 24 horas, o sea, insectos que se encuentran a hojas recién tratadas, presentaron actividad antialimentaria, tienen menos alimentación que respecto al testigo. Y después, en particular para los aceites, que fueron como estos productos de interés para nuestras condiciones citrícolas, también evaluamos qué pasaba en el correr del tiempo, si la actividad se mantenía luego de pasados los días, y lo que vimos es que seleccionamos un aceite mineral y un aceite de soja, y vimos que para las 24 horas, de nuevo, insectos que recién se encuentran con la planta tratada tienen menor alimentación respecto al control, pero pasado el tiempo vemos que solamente el aceite mineral mantendría la acción a las 48 horas y pasada una semana de la aplicación, ambos aceites no se diferencian del testigo, perdiendo la actividad antialimentaria, que esto sería algo bastante esperable, dado que estos productos tienen baja residualidad, baja persistencia sobre las plantas. Finalmente estudiamos la actividad repelente y esto también nos limitamos solamente a los 2 aceites, mineral y aceite de soja seleccionados, y lo que hicimos fue ensayos en condiciones controladas donde teníamos una planta tratada y una planta control y veíamos hacia dónde se dirigían los adultos, qué preferían más. Y también lo evaluamos en el correr del tiempo y lo que pudimos ver es que, nuevamente, insectos que se encuentran con una planta recién tratada tienden a posarse sobre la planta control. Intentan evitar las plantas que están tratadas con aceite, tanto para el aceite mineral como para el aceite de soja. A las 48 horas de la aplicación se sigue manteniendo el efecto para ambos aceites y pasada una semana solamente vemos que el aceite mineral mantiene la acción, mientras que para el aceite de soja ya no se observa preferencia por ninguna de las 2 plantas. Como no sé si se acuerdan del ensayo anterior, el aceite mineral parecería tener una persistencia mayor que el aceite de soja, porque en ambos ensayos la acción se mantiene por un poco más de tiempo. Así que como conclusiones generales de esta parte de selección de productos, podemos decir que los aceites minerales y de soja resultan una herramienta interesante para un manejo integrado de Diaphorina citri en las condiciones citrícolas del Uruguay, que tienen formas de controlar tanto a los estadios inmaduros como a los adultos y con distintas modalidades, tienen capacidad insecticida, antialimentaria y repelente, y recordando las buenas propiedades que tienen estos productos en base a lo que estamos buscando, que la utilización conjunta de los aceites con coadyuvantes, como por ejemplo el Silhouette,
mejoran la eficiencia de la aplicación y que esto podría llegar a inferir que reducir la dosis mantiene la efectividad si se utilizan en conjunto, y que otras alternativas como la abamectina, el espirotetramat o aceites de NIM puedan resultar alternativas aplicables al momento de seleccionar una rotación de productos. Y como conclusiones bien generales, va a ser muy importante que la selección del producto y el momento de la aplicación, que van a estar determinados por el monitoreo, como les contaba José, a ver cuándo está presente el Diaforina citri. En el caso de ser aplicaciones de insecticidas, en este caso siempre nos estamos dirigiendo a ninfas, por lo tanto es importante que las ninfas estén presentes y no que estén los adultos. Y también interesante el hecho de poder sincronizar distintas aplicaciones, hacer la misma aplicación tratando de atacar distintas plagas que estén compartiendo el nicho ecológico, para controlar distintas especies y así reducir el número de intervenciones. Y tener en cuenta que estos productos, como les mostré, no tienen ninguno una mortalidad del 100%, y esto solo sería aplicable en las condiciones que tenemos ahora, donde estamos libres de HLB, y el control biológico podría llegar a actuar sobre la población remanente que nosotros estaríamos dejando en el campo con estos productos. Y ahora las conclusiones generales de la segunda parte, que fue el estudio de tecnologías de monitoreo, el desarrollo de posibles atrayentes para utilizar junto con trampas amarillas para el monitoreo de Diaforina citri. Esta segunda parte se basa en el hecho de que el monitoreo es una herramienta muy importante para el manejo de plagas, y en el caso de Diaforina citri hay 3 metodologías importantes reportadas, que son la inspección de brotes, que son las que permiten identificar huevos y estadios inmaduros, el golpeo, como les contó José, y las trampas amarillas. En el caso de las trampas amarillas son bastante interesantes porque requieren menos mano de obra, pero tienen algunas limitantes, como vimos anteriormente, tienen problemas dependiendo de la densidad poblacional, dependiendo de las condiciones, es bastante discutido su efectividad. Por lo tanto, encontrar herramientas que nos permitan mejorar la efectividad de las trampas amarillas sería de bastante interés. Y hay muchos autores que han reportado que Diaforina citri se orienta de distintas maneras para encontrar a sus hospederos. Puede utilizar distintas claves que son generadas por los brotes, dentro de las cuales están las claves visuales, que es el color, que para las trampas amarillas estaría dado por el color amarillo simulando los brotes, y las claves olfactivas se han reportado como muy importantes, por lo tanto los aromas de los brotes, que son los compuestos orgánicos volátiles, que es en lo que estuvimos trabajando nosotros, cómo utilizar los compuestos orgánicos volátiles de las plantas para cambiar el comportamiento de Diaforina citri, ver si las trampas podríamos aumentar la atracción de las trampas amarillas. Y para esto brevemente tenemos algunos trabajos previos que hicimos, como les contó Vero, de preferencia para elegir distintos hospederos. Pudimos determinar que el pomelo Duncan y el naranjo dulce eran especies que tenían buena oviposición, buena preferencia de oviposición, y también estos mismos, dentro de otros, pero dentro de estos resultados, otros autores también han reportado estos hospederos como óptimos para el desarrollo de Diaforina citri. Y nosotros lo que hicimos fue seleccionar estas 2 especies y estudiamos el perfil de emisiones volátiles, el perfil de aromas que generaba cada una de estas especies. Pudimos elucidar, conocer cuál era ese perfil volátil, y en base a uno de ellos, que fue el que resultó más simple, generamos una mezcla sintética, una mezcla de compuestos sintéticos simulando este perfil de especies preferidas. Y lo que hicimos fue probar esta mezcla, que le llamamos mezcla pomelo, porque utilizamos el perfil de pomelo, a distintas concentraciones. Probamos también el compuesto mayoritario de la mezcla, 2 de los compuestos mayoritarios, a distintas concentraciones, y utilizamos una planta de naranjo dulce, una colecta, como control positivo. Y los probamos en estos dispositivos donde teníamos una trampa tratada y una trampa control en jaulas, y evaluábamos cuántos adultos estaban capturados en cada una de las trampas, en la trampa tratada y en la trampa control, para evaluar si la trampa que tenía el atrayente tenía mayores capturas. Lo que pudimos ver es que dentro de los estímulos que evaluamos, tuvimos uno de los atrayentes, en realidad resultó repelente, el efecto fue invertido, que fue la mezcla pomelo a mayor concentración. Tuvimos un grupo de compuestos
dentro de los principales, de los mayoritarios, que es el metilantranilato de metilo, que no tuvo ningún efecto. Las capturas son las mismas tanto en la trampa tratada como en la trampa control. Y tuvimos otro grupo de estímulos que sí resultó efectivamente atrayente. Las capturas en la trampa tratada fueron significativamente mayores. Y esta fue la mezcla pomelo más diluida, junto con el control positivo, por suerte, y el compuesto mayoritario limoneno. Esto es bastante interesante, puesto que fíjense que es la misma mezcla, solamente que es con una dilución del 10%, invierte el efecto. Y analizando un poco la comparación entre los estímulos que sí resultaron atrayentes, lo que vimos es que dentro de ellos no tenemos diferencias significativas. Lo que les contaba de la inversión del efecto en el caso de una diferente concentración, por lo tanto el efecto de concentración podemos determinar que es bastante importante para la orientación de diaforina. Y también es interesante ver que la mezcla volátil natural, el control positivo, es el que tiene menor variabilidad de todos los estímulos, porque la variabilidad observada fue bastante grande, y esto no sería ideal al momento de seleccionar un atrayente para una trampa. Queremos que el efecto sea lo más consistente posible. Entonces, nuevamente, podemos inferir cuáles son las características de este estímulo que no tienen los que nosotros propusimos. Nuevamente, la concentración es la concentración natural al cual el insecto se enfrentaría, por lo tanto, nos vuelve a asegurar que eso es un factor muy importante en la orientación del insecto. Y también los compuestos minoritarios que tiene esta mezcla, que no la tiene la mezcla sintética. Así que, como conclusiones generales, los perfiles de volátiles de los hospederos óptimos podrían ser una buena fuente para desarrollar potenciales atrayentes, estímulos olfativos para utilizar junto con trampas amarillas. Logramos, en primer lugar, obtener una mezcla sintética que fue igual de atrayente, si no se diferenció significativamente de los volátiles naturales, pero sí tuvo una mayor variabilidad. Que el limoneno tampoco se diferenció significativamente de la mezcla ni del control positivo. Esto eventualmente podría ser interesante porque es un estímulo mucho más simple, es un compuesto solo. Y que el efecto de concentración es muy relevante. Por lo tanto, como conclusión general, la utilización conjunta de trampas amarillas y volátiles podría mejorar la eficiencia en las capturas de las mismas, pero tendríamos que tener en cuenta estos factores al momento de optimizar los estímulos. Bueno, finalmente quería agradecer a las agencias financiadoras de los trabajos experimentales, a la estación Inés Alto Grande, donde realizamos alguna parte de los ensayos, el Laboratorio de Ecología Química de la Facultad de Química, donde realizamos otra parte de los ensayos, y la Universidad de Florida. Y los dos equipos participantes de estos trabajos. Gracias. Muy bien, gracias Maru. Pasamos a Evelyn, que nos va a presentar identificación y análisis faunístico de especies depredadoras asociadas a Diaphorina citri.